Estamos en el Salmo 77. Al vencedor, para Jedutún, Salmo de Asaf. Esto es un salmo destinado para alabanza, para amistad. Y está dentro de una colección de salmos, de 10 salmos, recogidos por Asaf. Y está en la posición número 5 de esta colección. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Yo creo que todos hemos estado en momentos cuando hemos clamado a Dios y a veces no hemos sabido si Dios nos escucha o no. Hay muchas personas que han clamado a Dios y parece que no les ha escuchado. Aquí viene la certeza desde el comienzo de que Dios sí escuchó. Yo he tenido momentos cuando he clamado a Dios y he sabido al instante que Dios sí está escuchando. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi llaga desangraba de noche y no cesaba, mi alma no quería consuelo. Me acordaba de Dios y gritaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sila. Tenía los párpados de mis ojos abiertos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Se ha acabado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus misericordias? Sila. Y dije, enfermedad mía es esta. Me acordaré de los años de la diestra del Altísimo. Se le vinieron todas las dudas encima. Y llegó a la conclusión de que es su propia enfermedad. Eso es la debilidad de nosotros los hombres. Permitir que estos pensamientos pesimistas nos dominan. Y decidió acordarse de otras cosas. Dice, me acordaré de los años de la diestra del Altísimo. Todos nosotros somos sujetos a esta clase de bombardeo que puede venir por nuestra condición humana y también tenemos enemigos espirituales muy fuertes que no dejan de lanzar sus dardos encendidos. Y más adelante en el Nuevo Testamento dice que solo con el escudo de la fe que podemos apagar los dardos encendidos que lanza el enemigo. Los peores ataques del enemigo muchas veces ni siquiera son realizados en obras actuales. Él a veces hace su mejor trabajo solo bombardeando nuestras mentes. O tratando de impulsar, consentir
y magnificar nuestros propios pensamientos débiles. Yo me pongo a pensar en el caso mío. Tanta evidencia que he visto, he experimentado de la mano fuerte del Señor. Los judíos que estaban viviendo en tiempos de apostasía en Israel, cuando ya les parecía que de pronto Dios había dado la espalda para siempre, que de pronto los errores, los pecados, las rebeldías de ellos habían pasado de cierto límite y ya Dios los iba a desechar para siempre. Esos son los pensamientos que vienen del diablo. En los últimos 2 días he estado dando una revisión a un libro sobre el profeta Elías y Eliseo, que es una foto profética de los tiempos finales en los cuales estamos. Habían 2 reinos: Judá, que fue un poco más fiel al Señor, y Israel, que fue más rebelde hasta que desaparecieron. Pero ¿sabe dónde fue lanzado el ministerio de Elías y Eliseo? No fue en el reino de Judá, que fue más fiel, fue en el reino de Israel, en medio de toda la apostasía. Y las oportunidades que Dios dio y las veces que el Señor salvó a reyes déspotas, a un pueblo casi completamente ido, un pueblo por lo menos igual de grave de mucho de lo que nos rodea hoy en día. Miramos la perversión que nos rodea acá y sería fácil llegar a la misma conclusión. El Señor, ¿por qué va a continuar bendiciendo y teniendo misericordia ante una sociedad tan perversa y tan ido como lo que tenemos hoy en día en ciudades como Bogotá, Nueva York, Los Ángeles y tantas ciudades del mundo entero? ¿Sabe por qué el Señor siguió orando a través de profetas en medio de las circunstancias más difíciles? Porque cuando todo está oscuro y cuando el Señor hace algo, se ve las obras de Dios con más claridad. También hay otro factor muy importante. En tiempos de Elías, Dios prometió en el momento más oscuro para Elías de que él iba a tener un remanente fiel. Y por tener su remanente fiel metido ahí, el Señor siguió teniendo misericordia, mucho más allá de lo que podremos pensar. Llegó el momento en Israel que no habían sino 7,000 personas que querían salir a enfrentar al enemigo, y Dios les dio la victoria 2 veces de seguidos, cuando el rey y el pueblo no merecían esas victorias. Nosotros estamos en un tiempo cuando muchas personas pueden pensar: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la mano de Dios?
¿Por qué es que los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, los enemigos de lo que es limpio y correcto, por qué siguen avanzando? Y están avanzando. Pero también nosotros sabemos que así como Israel no tuvo un buen fin, después de que ellos cambiaron la ley de Dios, después de que pusieron a celebrar prácticamente su propia religión a nombre de Dios, corrieron las fechas, inventaron las cosas, pusieron el culto a Baal, que Baal es el Dios de la prosperidad de este mundo. Pues el sistema terminó mal. Perdieron hasta sus raíces. Ahora nadie sabe dónde están, ni cuáles son los herederos, ni cuál fue la trayectoria de los 10 tribus que fueron llevados cautivos y no volvieron a repuntar. Y nosotros sabemos, en paralelo, que este mundo va a terminar mal también. Que el mundo no va a perdurar. Las escrituras están muy claras. Que este mundo va a llegar a un fin. Y que el fin del mundo va a ser de repente. Que el fin del mundo va a coger a muchas personas como ladrón en la noche. Entonces, el Señor, ¿por qué ha permitido que el mundo siga hasta ahora? Porque ha permitido 6,000 años de mundo, donde el Dios de este mundo, según la Escritura, es el mismo diablo y Satanás. ¿Por qué ha permitido esto tanto tiempo? Porque ha habido tan largos periodos en la historia sin la intervención de Dios. Vamos a seguir aquí. Me acordaba, versículo 11 del Salmo 77. Me acordaba de las obras de Yah, de Dios. Por tanto, me acordaré de tus maravillas antiguas. Y meditaba en todas tus obras y hablaba de tus hechos. Mire, si nosotros nos ponemos a mirar alrededor de nosotros a lo que pasa con las olas y con los vientos en este mar de la humanidad, nos vamos a hundir. Pero si nos ponemos a meditar y a hablar de las obras y de los hechos del Señor, es diferente. Si nosotros mantenemos nuestro enfoque sobre el Señor, entonces vamos a ver las cosas de otra manera. Porque en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda la perversión, Dios tiene un remanente fiel todavía. Y eso es lo que le interesa a Dios. A Él le interesa sacar personas limpias y fieles por en medio de todo este desastre, desde la caída del hombre, desde la maldición sobre la creación. Porque hay un sitio donde la maldición no está. Y la maldición jamás puede llegar. Y ese sitio es donde está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él reina en nuestro corazón, y si su presencia nos llena por el Espíritu Santo, la maldición no puede estar. Y nosotros podemos vivir en medio de un mundo caído,
Y nos pasará lo mismo que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en persona. Estuve hablando con unos judíos mesiánicos, o decían que eran mesiánicos, pero me pareció que les faltaba fe, porque no quisieron creer el Evangelio. No pueden creer que el Señor Jesús iba a tocar a un leproso y el leproso se iba a sanar. O el Señor Jesús iba a tocar un cadáver y el cadáver iba a revivir. No. Un judío que cumplía toda la ley, así como dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús cumplió toda la ley, no puede nunca tocar nada inmundo porque se va a volver inmundo. Y tendría entonces que hacer todos los ritos de purificación. Y no iba a hacer eso. Entonces esa historia no pueden ser ciertas. Son inventados. Querían acomodar la palabra a sus tradiciones, aún diciendo que creen que Jesús es el Mesías. Y eso no era solamente para cuando Jesucristo caminaba aquí entre nosotros, porque Él quiere seguir caminando entre nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Y si Él domina nuestro ser, nosotros podemos estar en las tinieblas y Él puede guiar nuestros pasos porque Él es la luz. Nosotros podemos estar en medio de la maldición y la maldición no nos va a pegar porque Él es la bendición. Lo que pasa es que Él no vino primero o primordialmente para bendecir lo de este mundo, porque lo de este mundo va por mal camino. Él puede proveer lo que necesitamos acá, pero su interés más grande es mantenernos a nosotros limpios y comprobar de que podemos vivir limpios y llenos de bendición en medio de tinieblas y maldición que nos rodea. Muchos cristianos han querido apartarse de la sociedad, buscar un sitio donde pueden estar solos. Y si el Señor guía nuestros pasos para hacer eso, no digo nada. Pero si lo hacemos solamente por miedo, por temor, no va a funcionar. Porque si nosotros estamos llenos de miedo y de temor, entonces estamos cargando nuestra propia confusión por dentro. Y esa confusión nos va a enredar donde quiera que nos vayamos. Si nosotros no tenemos limpio el corazón, por donde quiera que vayamos, vamos a tener el mismo problema, porque nosotros entonces estaríamos cargando el problema. Y meditaba en todas sus obras y hablaba de tus hechos. Si nosotros miramos en qué estamos meditando, si meditamos demasiado en las noticias de este mundo, nos vamos a deprimir. Si escuchamos demasiado de lo que pasa alrededor de nosotros, no es tan saludable. ¿Y cómo podemos hacer diferencia? Pues si meditamos en lo que Dios sí está haciendo, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo, en lo que promete. Y si nosotros hablamos de los hechos de Él, yo creo que uno de los grandes problemas en el pueblo de Dios, aun cuando el pueblo de Dios conoce al Señor y tiene el Espíritu Santo y tiene dones del Espíritu Santo, entonces hay muchas personas que quieren hablar de hazañas, de lo que hemos hecho nosotros en el nombre de Dios.
Y eso no es lo mismo que hablar de los hechos de Dios. Yo he visto unas cosas últimamente muy grandes que ha hecho Dios, pero hay cosas que no es el momento de contarlas. Hay testimonios que no son propiamente míos y toca esperar hasta que las personas que están viviendo eso están en condiciones y sienten que es el momento de Dios para ellos contar sus propios testimonios. No es el momento de nosotros estar contando hazañas antes de tiempo. Pero sí podemos contar que Dios sí está obrando. Podemos contar lo que el Espíritu pone en nuestro corazón para contar. Versículo 13. Oh Dios, en santidad es tu camino. Qué Dios grande como el Dios nuestro. El camino de Dios es en santidad, y tantas personas malinterpretan la santidad porque piensan que la santidad es un vocabulario religioso o un estilo de vida o una manera de comportarse en que ellos piensen que es piadosa. Santidad, según su raíz en la Escritura, quiere decir dedicado exclusivamente a Dios. Si algo es santificado, es exclusivamente para el uso de Dios. Si nosotros vamos a caminar en santidad, entonces nosotros vivimos para complacer a Dios. Y pare de contar. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es grande? Si entendemos la santidad, entonces, con más razón, para nosotros vivir, para que Dios esté contento. Y tristemente, muchas personas que nombran el nombre de Dios y dicen ser cristianos, hay poca evidencia que realmente conocen a Dios Padre. Nombran a Jesucristo, pero en un vocabulario aprendido y repetido. Y si verdaderamente conocieran a Jesucristo, y si verdaderamente estuvieran escuchando la voz de Jesucristo, pues Jesucristo tiene varias cosas que son de mucha importancia. Y uno de los más importantes es que seamos limpios, comenzando con el corazón. Y Él desea por su Espíritu efectuar esa limpieza con el fin de presentarnos a su Padre, para que podamos conocer el Padre Celestial. Y hablando con muchísimos cristianos en muchas partes, me queda bien claro que ellos no tienen ni la menor idea de quién es el Padre Celestial. Y si no conocemos el Padre Celestial, pues es imposible salir adelante, porque la única manera que nosotros podemos seguir caminando en el camino de Dios es que el Padre Celestial nos adopte por hijos suyos, y eso implica recibir la corrección de Él. Y los que no están recibiendo esa corrección y esa disciplina que viene solamente del Padre Celestial, la Escritura dice que no son hijos legítimos. Entonces tenemos sitios que están llenos de personas que dicen ser hijos de Dios, y su mamá, según ellos, es la iglesia tal, y el único problema es que
No hay evidencias claras de que Dios sea en realidad su Padre. Si no hay evidencias de la corrección del Padre Celestial en la vida de una persona, hay peligro. Y si esa situación continúa, van a haber evidencias contundentes, porque el fruto no va a ser saludable. El fruto que van a producir será entonces veneno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Sila. Jacob tuvo muchas dificultades antes de que fue convertido y recibió un nombre muy especial de Dios, cuando recibió el nombre de Israel. Y José quiere decir el aumentador o el que aumenta. Y curiosamente, José fue incluido en la lista de los tribus de Israel por sus dos hijos. Como doble porción. Y solamente está incluido en la lista de los tribus de Israel cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 7. Porque es el plan de Dios seguir aumentando los hijos de Dios. Y Dios hizo un cambio en la lista de los tribus de Israel. Muchas personas piensan que los judíos son una cosa y los cristianos son otra cosa. Pero la verdad es, ni los judíos se pueden salvar por su raza, por su línea de sangre, ni los cristianos se pueden salvar por sus doctrinas. Porque el único que salva es el Señor Jesucristo. Y el que es salvo recibe un cambio. El Señor efectúa una obra, un cambio en su corazón. Y corta. Y saca lo que no sirve. Por esto Pablo escribe y dice que el verdadero judío es el que es circuncidado desde el corazón. Nadie se puede salvar por la circuncisión de la mano del hombre. Y me atrevo a decir también que nadie se puede salvar creyendo doctrinas en la iglesia. Solamente se puede salvar si el Señor Jesucristo nos salva. Y si Él nos salva, para efectuar la salvación es indispensable una obra por el Espíritu Santo de regeneración y de cortar con ciertas cosas desde lo más profundo de nuestro corazón. Y sin la obra del Señor Jesús en nuestro corazón no hay salvación, no hay nada. La salvación no es algo que podemos efectuar nosotros diciendo yo creo ciertas doctrinas o yo pasé adelante y repetí una oración o hice la clase para nuevos miembros de la iglesia o la clase para vida en el Espíritu o lo que fuera. Nosotros podemos
recibir a Cristo. ¿Sí? Y la Escritura dice que Él no va a rechazar el que es contrito y humilde de corazón. Pero si estamos predicando un evangelio solo de que nosotros recibimos a Cristo, es incompleta. Porque es necesario que Cristo reciba a nosotros. Muchas personas diciendo que son hijos de Dios, pero ¿qué tal si Dios no firma? Como papá. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José Sila. Cuando el Señor nos redime, somos de Él, pertenecemos a Él. Por eso hay un gran enredo en muchas Biblias entre la palabra siervo y esclavo. En una de las últimas ediciones de la Biblia que edité en inglés, miré bien y el tema afecta más de 1000 versículos. Es uno de los temas grandes de la Biblia. La palabra justicia está en 350 versículos. La palabra paz está en 350 versículos. La palabra juicio está en 276 versículos. Pero la palabra esclavo llega casi a los 1000 versículos. Y han ido y han cambiado esa palabra. Porque no era políticamente correcto. Entonces ponían siervo. O varón de Dios. Pero el original dice esclavo. Dice que Abraham es el esclavo de Dios, Moisés el esclavo de Dios. Y así con todos los patriarcas. Repetidamente. Y por todo el Nuevo Testamento también. ¿Y sabe qué? Un siervo es asalariado. Un siervo puede renunciar y buscar otro trabajo. Pero un esclavo pertenece a un amo. Un esclavo tiene dueño. Y si nosotros somos esclavos del Señor, porque Él nos compró, porque Él pagó por nosotros y nos redimió. Claro que el Señor no es un patrón como déspota, como el diablo. Cuando el diablo tiene esclavos, Él los tiene moliendo y Él no nos va a soltar nunca. El Señor demostró bien pronto la actitud de su corazón porque redimió, compró una nación completa de esclavos y los llevó a la tierra prometida y los soltó en libertad. Y la gran mayoría de ellos abusaron terriblemente de la libertad. Pero el Señor quiere que sepamos nosotros que legalmente y justamente delante de Él, cuando Él nos redime, siendo nosotros esclavos del mundo, de la carne, del diablo, que nosotros entonces pertenecemos a Él. Y si Él nos pone en libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si nosotros no cuidamos nuestro vínculo con Él, la libertad se va a acabar pronto. La única manera de poder hacer la voluntad de Dios
es donde está el Espíritu de Dios y hay libertad, porque el ser humano sin el Espíritu de Dios no puede hacer justicia. Y si el ser humano, después de liberado, usa su libertad para pecar, dice la Escritura que el segundo estado de esa persona será peor entonces que el primer estado. Y que hubiera sido mejor no haber conocido el poder y la gracia de Dios. Entonces, hermanos, en la ley había cierta provisión interesante, porque según el ciclo del tiempo, cada 7 años y también cada 50 años, tenían que dejar los esclavos en libertad y tenían que devolver cada 50 años las propiedades a su dueño original, cancelar las deudas, las hipotecas, todo. Pero había una provisión. Si un esclavo no quería salir en libertad, no tenía que hacerlo. Si estaba feliz en casa de su amo, podría quedar. Y si decidía quedar, se quedaba para siempre. Y si el esclavo tomaba esa decisión y si el amo estaba de acuerdo, lo llevaban y lo marcaban, perforando el oído contra el paral de la puerta, y ese hueco simbolizaba que esa persona solamente iba a obedecer a ese amo de por vida. El Señor Jesús dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces ya no seremos esclavos, sino amigos. Y Él dice que Él no comparte sus planes ni con siervos ni con esclavos. Pero Él sí comparte sus planes con sus amigos. ¿No les parece interesante? Si estudiamos lo de la esposa del Cordero, el Señor Jesús no está interesado en casarse con una mujer esclava o sierva. Aunque en la famosa historia del Cantar de los Cantares del rey Salomón, la esposa comienza como esclava, comienza como sierva, pero llega el momento cuando ella resulta ser realeza. Y en todo el proceso de amores y de noviazgo, el Señor nunca la obliga. Pero sí hay momentos cuando ella recibe disciplina del Padre Celestial. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, Sila. Te vinieron las aguas, oh Dios. Te vieron las aguas, oh Dios. Te vieron las aguas
temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y escurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dios los puso a caminar entre las aguas. Dios los puso a caminar entre los desiertos. Dios los puso a caminar en medio de aguas, relámpagos, truenos y hasta terremotos. Y todo esto es lenguaje muy profético, muy simbólico, pero también literalmente sucedió. En el momento de la duda, cuando no sabía qué iba a pasar, si la misericordia de Dios iba a continuar o no, el escritor de este salmo se está acordando. El Señor dice que cuando Él comienza la obra, que Él también puede culminar la obra. Y hermanos, si el Señor nos ha sacado de donde estuvimos, si nos ha despertado espiritualmente y si nos ha redimido de la esclavitud en la cual estuvimos, entonces eso es prueba de que Él puede terminar la obra y llevarnos, conducirnos a donde tenemos que llegar. Nosotros no estamos viviendo en un tiempo como les tocó a los que vivieron después del profeta Malaquías y antes de Juan el Bautista, un tiempo donde no hay nada escrito en la Biblia y pasaron casi 400 años. Y hay otros tiempos anotados así en la Biblia. La Biblia habla de cómo fue lo de José en Egipto y después pasan casi 400 años hasta que Dios envía a Moisés. Nosotros no estamos viviendo en un tiempo de esos, hermanos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando una palabra limpia del Señor está fluyendo, cuando el Señor está listando las cosas para clausurar la era de la iglesia. Estamos viviendo en la última etapa de 3.500 años de historia. 1.500 años con los judíos, 2.000 años con la iglesia, con los gentiles. Y hermanos, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y hay personas que son parte del pueblo de Dios, que son judíos por nacimiento físico. Y hay otros que son gentiles. Pero la Escritura dice que todos somos un nuevo hombre en Cristo, si hemos nacido de nuevo y si Él reina en nuestro corazón. Entonces, ¿esto cómo va a terminar? Pues muy interesante, hermanos. Hay muchas promesas de Dios que se pueden cumplir todavía. Si escuchamos
los falsos profetas que nos rodean, si miramos lo que está sucediendo de mal en peor en el mundo, nos vamos a desanimar. Así como el escritor de este salmo estuvo algo desanimado al comienzo. Pero Dios le dio la respuesta a él y nos tiene la respuesta también a todos nosotros si tenemos o si continuamos con dudas. Nosotros todavía no tenemos ni idea de cómo es la grandeza y la magnitud de Dios. Si pensamos que sabemos algo, nuestro conocimiento es deficiente todavía, muy deficiente. Podemos seguir aprendiendo cosas y conociendo más a Dios por toda la eternidad. Y nosotros, por la voluntad de Dios, estamos aquí en uno de los momentos más oscuros de la historia humana, pero justo cuando el Señor está haciendo y cumpliendo sus planes más sublimes. Y esa combinación, hermanos, de tinieblas densas, oscuras, y la luz que va a brillar como nunca, hace que esto sea el momento más interesante para vivir de lo que hemos visto hasta ahora en la historia humana. Nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando va a haber otra vez una confrontación total entre la luz y las tinieblas. Este día va a coger a muchos como un ladrón en la noche, pero cuando sucede, va a ser bien tremendo. Cuando sucede de repente, Isaías 51 dice, o 52, no me acuerdo, que los cielos esfumarán como humo. El Apocalipsis, al final del capítulo 6, dice, serán enrollados como un rollo. Pedro escribe en 2 de Pedro y dice que desvanecerán con un ruido increíble. Los mismos elementos ardiendo. Y los falsos profetas modernos piensen que los elementos ardiendo se habla de una guerra nuclear. Y el hombre es capaz de hacer eso. Pero nosotros estamos entrando en el momento cuando Dios va a intervenir, no el hombre. Y si buscamos esa palabra elementos, los escritores de la Biblia usan esa palabra para escribir las maniobras del hombre en la religión, en la política, en la economía. Esos son los elementos del mundo. Y esos elementos van a arder, porque no van a poder sobrepasar o sobrevivir el juicio y los eventos cuando el Señor Jesús es revelado del cielo. Lo que pone a todo el mundo a esconder no es una guerra nuclear, es cuando se abren los cielos y ven al que está sentado en el trono. Ahí es cuando todos se ponen a correr. Cualquier persona que está bien de corazón no tiene nada que temer de lo que viene. Y debemos de alegrar,
porque va a ser la oportunidad que nunca hemos tenido. Dice que será como días de Noé, como los días de Lot. Pregunto, en días de Lot, eso no fue la maldad de los de Sodoma que hizo destruir todo eso. No. Los de Sodoma estaban en lo de Sodoma y haciendo toda su malicia y toda su perversión hasta el día que el ángel de Dios sacó al único hombre justo que todavía vivía ahí. Y Dios envió fuego del cielo. Eso no fueron los malos de Sodoma que mal calcularon y destruyeron eso. No, eso fue Dios. Y cuando lo destruyó para siempre. En días del diluvio fue la misma cosa. No fueron los impíos habitantes de la tierra que no hacían sino maldad continua. Ellos no fueron los que destruyeron al mundo antiguo. Fue Dios que abrió las ventanas del cielo y abrió los abismos y arrasó con todo. Y el final que avecina para este tiempo del mundo no será hecho por el hombre. El final que viene es cuando Dios comienza a intervenir directamente. Y Dios nunca destruye el justo junto con el pecador. No hace eso nunca. Nunca lo ha hecho. Entonces, hermanos, estamos entrando en el día del Señor y Dios va a comenzar a apretar las circunstancias. Y sí, Él puede usar lo que quiere usar. Y Él sabe usar hasta las fuerzas de los enemigos para que cumplan su voluntad. Pero el final y la clausura de esto no va a ser el hombre, ni va a ser el diablo, va a ser Dios. Y cualquier persona que está bien con el Señor no tiene que temer los juicios justos del Señor. Pero hay un preámbulo. Nosotros no tenemos que temer los juicios justos del Señor que pronto vienen sobre la tierra, siempre y cuando somos verdaderos hijos del Padre Celestial y hemos recibido la disciplina y corrección que brinda nuestro Padre Celestial. Porque los que no reciben esa corrección, donde eso no exista, entonces no son legítimos hijos. Y por eso, hermanos, es que llegamos a estos momentos pensando que ¿qué va a pasar? Porque en el momento en que nosotros estamos recibiendo la corrección de Dios y en el momento en que estamos siendo disciplinados por Dios, el futuro no se ve tan brillante. Podríamos llegar a recibir pensamientos que serán reforzados por el mismo demonio de que Dios nos ha abandonado. Y no es el caso. Solamente que Dios nos está mostrando que nuestra salud espiritual es más importante que nuestra salud física. Que nuestra prosperidad espiritual es más importante que nuestra prosperidad natural. O así como escribió el apóstol Juan a un amigo y le dijo en una de sus cartas que él quiere que ese hombre sea prosperado como prospera su alma. Vincula la prosperidad natural con la prosperidad espiritual y es obvio que no quiere que lo uno excede lo otro.
Porque no es sano ni saludable para nosotros tener una prosperidad natural en las cosas de este mundo que no está vinculado con la prosperidad de nuestro alma. El Señor dijo que ¿qué ganancia hay para la persona que gana el mundo si pierde su alma? Estamos rodeados de personas que tienen otra manera de pensar, que no es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ser probados en todo. ¿Por qué? Porque si pasamos la prueba, después el Señor nos va a dar responsabilidad en el reino de Dios que viene. Los que no reciben la aprobación del Señor, y se pueden hacer casos, y la Biblia refiere a casos de personas que se salven y todas sus obras se quedan quemados, y hay personas que de alguna manera entran. Y no estoy tratando de decir quién se salva y quién no se salva, porque solamente el Señor sabe. Pero las personas que no pasan las pruebas, yo estoy seguro que esas personas no van a reinar con Cristo. Es así de sencillo. El Señor no va a arriesgar una repetición de lo que le pasó con Satanás y con Adán. Y Él va a delegar autoridad. Pero solamente a los que han sido fieles. Y no es posible que nosotros seamos fieles a menos de que Él haya iniciado y desarrollado y culminado una obra de limpieza y cambio en nuestro corazón. Y el Señor va a obrar en nuestro corazón hasta que nuestro corazón tiene los mismos deseos de Él. Él va a poner su corazón en nosotros. Y no es posible hacer cirugía de corazón sin que haya dolor. Eso no es posible. Si el Señor va a sacar lo que nos sirve de nuestro corazón y poner lo de Él en nuestro corazón, es un proceso que va a tener, obviamente, momentos de mucha alegría y mucha euforia, pero también va a tener momentos de profundo dolor, como lo estaba experimentando el que escribió este salmo. Y este salmo es precisamente el 77. Y el 77, hermanos, es un número muy interesante. 7 es el número de la paz. 7 es el número que escribe todo lo que necesitamos sin que falte nada. Y 11 es el número de Cristo. Y la paz. Y nosotros estar completos y complementados sin que nos falte nada. El único que puede hacer eso en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y eso solamente va a suceder si nosotros lo abrazamos de todo. Si nosotros permitimos que Él nos conduce a nuestro Padre Celestial, porque el Padre Celestial es el único que nos puede desarrollar hasta madurez.
Y si no llegamos a madurez espiritual, no hay herencia. Si ven la deficiencia del evangelio que muchos predican, porque ellos quieren que nosotros recibimos a Cristo y pare de contar. ¿Sí? Es importante, yo no estoy diciendo que no recibamos a Cristo, sí, es importante. Cuando Él nos llama es importante, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay cosas que nosotros podemos hacer. Y Él no va a violar nuestra voluntad. Pero hay otras cosas que solamente Él los puede hacer. Y si Él no lo hace en nosotros, no hay nada que hacer. Y la persona que no tiene una clara visión, idea, concepto de quién es el Padre Celestial, no ha llegado a madurez espiritual. Hemos visto lo que ha sucedido con el pueblo de Dios bajo todos los niveles de inmadurez habidos y por haber. Primero bajo la ley y después bajo la gracia. Y hermanos, la victoria está ganada. Pero el Señor quiere efectuar esa victoria en nosotros. Muchos de estos salmos son dirigidos al vencedor. Y después a alguien se le ocurrió hace 400 años cambiar esa parte y poner al director del coro. Y así con mucha terminología. Pero está bien claro, hermanos, la victoria solamente es posible cuando hay madurez espiritual. Y el único que tiene madurez, porque la palabra madurez y perfección es la misma palabra en el original, el único que tiene esa perfección es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está buscando más limpieza, Él no está buscando más victoria, Él ya es limpio y victorioso. Pero Él busca reinar en limpieza y en victoria desde nuestro corazón. Y hermanos, esto no es un plan donde nosotros poco a poco nos aproximamos al Señor Jesucristo y que se demora años y años y cada poquito ya tenemos otro poquito de capacidad. Eso no es así, hermanos. Es todo lo contrario. Es nosotros vamos muriendo poco a poco. Y no llegamos a la madurez sino hasta cuando esa cosa humana entre nosotros que pelea con Dios esté muerta de verdad. Ahí es cuando luce el Señor con todo su poder y con toda su fuerza a través de nosotros. Juan el Bautista entendió, dijo, yo tengo que menguar para que Él pueda crecer. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos a 0 y cuando Él llega a 100, ahí es cuando hay madurez espiritual. Vamos a orar. Señor, permita que podamos asimilar esta palabra y entender que no es por obras nuestras, que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos ni a nadie más, que nosotros dependemos de su obra y queremos facilitar y agilizar la obra suya en nosotros.